¿Qué hace a una persona convertirse en un héroe? ¿Salvan vidas? ¿Mantienen viva la esperanza? ¿Salieron a la calle a ayudar cuando el mundo se quedó en casa? ¿Buscaron las respuestas que nadie tenía? ¿Nos trataron desde la distancia? ¿Cuidaron de nosotros? ¿Nos garantizaron alimentos para mantenernos a salvo? Los héroes son personas normales, en circunstancias excepcionales, que nos unen cuando la vida nos separa. Y cuando esos héroes ayudan al mundo, estamos ahí con ellos. Porque juntos hacemos la vida mejor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Antes de darle paso a nuestro host del día de hoy, quería señalar para aquellos interesados en conocer más sobre la tecnología espectral en tomografía computada de Philips, tienen 2 documentos descargables para su consideración y lectura. A la derecha de la pantalla de contenido, donde ahora están viendo el contenido, a la derecha tienen 2 PDFs que pueden descargar para conocer más sobre la tecnología espectral. También quiero comentarles algunas reglas sobre la dinámica que seguiremos durante el webinar. Tengan presente que esta sesión está configurada para que solo los presentadores tengan audio habilitado. En el borde inferior de su pantalla verá un icono como Q&A o PIR, según esté en inglés o castellano, que le permitirá realizar las preguntas que van a poder ir dejando a medida que surjan y que serán respondidas al final de todas las exposiciones que tendremos en la tarde de hoy. Ahora sí, los dejo con Alexei Costa, Cluster Líder para Philips Platino, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, quien hará la introducción a nuestros invitados del día de hoy. Bienvenido, Alexei. Gracias, Susana. Buenas tardes a todos. El webinar de hoy está organizado en conjunto con el Instituto Médico Enery y Clínica La Sagrada Familia.
y es un marco del mes del Día Mundial de la Lucha contra el Ataque Cerebrovascular. La exposición de la jornada estará liderada por nuestro amigo Dr. Pedro Lilic, director general de Enery y Clínica La Sagrada Familia en Buenos Aires. Él es profesor titular de la Cátedra de Cirugía Endovascular de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y también profesor titular de la Cátedra de Medicina Vascular, Universidad de El Salvador, USAL, en Buenos Aires, Argentina. Junto con el doctor Pedro Lilic le acompañarán en este webinar también el doctor Pablo de Luca, especialista en diagnóstico por imágenes, Departamento de Diagnóstico por Imágenes, Clínica La Sagrada Familia, y también Instituto Médico Enery. También el doctor Gastón Rodríguez Granillo, MD en PhD, especialista en imágenes cardiovasculares, Instituto Médico Enery, Clínica La Sagrada Familia, y también investigador clínico independiente del CONICET. También el doctor Juan José Sirio, coordinador de la unidad de stroke de Clínica La Sagrada Familia, jefe de neurología de Enery y Clínica Sagrada Familia en Buenos Aires, Argentina. Una vez más, en nombre de Philips, le agradezco la presencia de todos, podernos juntarnos en este webinar tan importante para el conocimiento clínico, y doy las bienvenidas al doctor Pedro Lilic. Es un honor, doctor, para nosotros contar con tu presencia y de su equipo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la gentil presentación. Buenas tardes a todos. Es para nosotros realmente un placer poder colaborar con quienes nos une una larga tradición en las imágenes aquí en Buenos Aires, en la República Argentina. Quiero agradecerle a Philips la gentileza, quiero agradecerle la oportunidad que nos dan de poder justamente difundir esta titánica tarea en la lucha contra el ACV. El stroke es un problema mundial y también es un problema argentino. Así que quisiéramos en estos minutos poder compartir con ustedes qué hacemos con esto y cómo nos ha ayudado enormemente la tecnología espectral en estos últimos tiempos desde que la tenemos. Así que, si a ustedes les parece, vamos a comenzar directamente. Voy a compartir mi pantalla. Que ustedes la están viendo. El ataque cerebrovascular no es ningún accidente. Algunos todavía lo siguen llamando erróneamente un accidente. No es absolutamente ningún accidente. Es una acción violenta contra alguien, contra el ser humano, así que es un ataque cerebrovascular. Olvídense de la palabra accidente. El concepto de accidente es algo que sucede o surge de manera inesperada, ya que no forma parte de lo natural o esencial de la cuestión. ¿Qué es en realidad un ataque cerebrovascular? Es un déficit agudo, y esto es importante que lo sepan, porque muchas veces hacen la consulta por hace bastante tiempo. Tiene que ser un déficit neurológico agudo, que la mayoría de las veces es de origen vascular. Los médicos hemos tenido mucha responsabilidad en la confusión que ha habido en el público acerca si es una hemiplegia, un ictus, un stroke, un accidente cerebrovascular, un ACV. Es un ataque cerebrovascular. Y casi siempre, en casi una cuarta parte de las veces, tiene su origen en el corazón, por lo cual estos coágulos viajan hacia el cerebro, impactando directamente en la arteria, ocluyendo el flujo, hay menos oxígeno y entonces se provoca un infarto cerebral si uno no actúa rápidamente. El primer concepto que nos gustaría hoy de nuestro equipo es instalarles a ustedes que el ACV es una emergencia, y quizás como ninguna otra causa es una emergencia. Es una emergencia porque si no el cerebro sufre este insulto, se forma este coágulo y desplaza la línea media y ya luego es tarde. Por mucho tiempo hemos estudiado nada más que una parte de los tratamientos, que es la parte hemorrágica, que es apenas entre el 10 y el 15%, mientras que la parte isquémica es por mucho la más frecuente, casi un 85%. ¿Y por qué esto es importante?
Piensen ustedes que por cada minuto que yo estoy hablando, alguien en algún lugar de la Argentina o del mundo está perdiendo casi 2 millones de neuronas por minuto. Esto es importante, pero mucho más importante aún son los 14 billones de sinapsis que esta red neuronal que nos hace únicos está perdiendo por minuto. Por mucho tiempo tratamos de convencer a la gente que el tiempo es cerebro, que el reloj es el cerebro. Por suerte, las imágenes vinieron a ayudarnos y en ese sentido hemos cambiado. Sabemos hoy que la imagen es cerebro, no solamente el tiempo. El tiempo es muy importante, nadie dice que no corramos, el tiempo es extremadamente importante, pero mucho más importante es la imagen. Hoy con estas imágenes que tenemos, como las del ICON o como las de resonancia magnética o la angiografía cerebral, podemos saber si podemos rescatar o no podemos rescatar el cerebro, o si, como pensábamos antes, hace muchos siglos, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Así que el que nos habilita a tratar es el neurólogo y la imagen, y las neuroimágenes han mejorado espectacularmente. Una de las cosas que nos ayudó enormemente a nosotros en nuestra experiencia aquí en Buenos Aires es la tecnología ICON. Quisiéramos hoy instalarles a ustedes entonces que es una emergencia el tratamiento, que hay tratamientos disponibles, pero que tenemos una posible. Así que tenemos poco tiempo. El concepto sanitario de la ACV es enorme. En los países desarrollados pasó de ser la primera a la cuarta causa. En otros países en desarrollos, como muchos en Latinoamérica, todavía sigue siendo la primera causa junto con las enfermedades cardiovasculares. Y es importante que sepamos también que no discrimina a nadie. Ataca a todos los sexos, a todas las edades. 1 de cada 6 personas tendrán una ACV en su vida y cada 6 segundos una persona fallece de una ACV en el mundo. Así que son números extremadamente importantes. Y hay algo que antes del COVID era una certeza, hoy ya no sabemos porque el COVID claramente cambió la demografía del mundo, va a impactar enormemente en la franja de los 50 años hacia arriba. Si uno mira la proyección de la población mundial, ve que esta se está envejeciendo enormemente y es en esta franja etaria donde el ACV impacta enormemente. Así que hoy podemos diagnosticarlo rápidamente, podemos tratarlo, pero lo más importante, lo más sencillo es que actuemos en la prevención. La Organización Mundial de la Salud este año conmemora o trata de instalar el concepto del ACV en el mundo. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Hacerlo muy sencillo, moviéndonos. Así que les invitamos a que todos el 29 movilicen su cuerpo, nos movilicemos. Hay muchas reglas mnemotécnicas para prevenir una ACV, para ver si una persona está viendo, si ustedes están enfrente de una ACV. Esta es la que la Fundación tratando de imponer, socorrer. Esto nos puede aprender a salvar vidas. Sonreír, ver si el enfermo sonríe, o si coordina su cuerpo, si tiene o no igual fuerza de los dos lados del cuerpo y si puede repetir. Esto es extremadamente importante. En cualquiera de esos puntos que ustedes vean que hay un familiar de ustedes o que ustedes mismos están sufriendo esto, rápidamente concurran al centro de mayor complejidad que tenga cerca de ustedes. Hay muchos tratamientos disponibles, el más sencillo es una simple aguja, es la inyección de RTP en la vena y entonces ustedes van a poder realmente limpiar este coágulo dentro del cerebro y van a poder arreglar este déficit. También nosotros hemos evolucionado enormemente con los métodos terapéuticos, hoy con catéteres, viendo bien cómo se ve con los angiógrafos, o viendo mejor, o definiendo una perfusión cerebral como con el ICON, podemos ir al rescate, podemos aspirar o podemos succionar ese coágulo o podemos retirarlo. Podemos llegar hasta el coágulo y podemos sacarlo dentro del cerebro, como ustedes ven en este esquema. Esto se puede hacer realmente en cualquier localización del cerebro. Una vez que el coágulo ya está ubicado dentro del cerebro, nosotros podemos ir al rescate, pasamos con una guía y lo extraemos entonces rápidamente. Atravesamos el coágulo, bypaseamos el coágulo, dejamos que la sangre pase distalmente a donde es necesario en el cerebro y entonces extraemos, ya sea succionándolo o con un stent, podemos abrirlo y podemos retirar ese coágulo del cerebro, de donde está sobrando en este momento.
Ahora ustedes van a ver cómo se abre el stent dentro del coágulo, y esta es la tecnología que nos permite entonces retirarlo rápidamente. Aquí llega el stent, aquí se abre y posteriormente retiramos el coágulo. Hay diversas técnicas, yo no quiero ser muy explícito en esto porque es demasiado profesional, pero hay algunas muy nuevas, muy modernas, como esta, por ejemplo, en el cual el catéter se come literalmente el coágulo e impide que se vaya rompiendo y que vaya distalmente, embolizando distalmente. Se lo va literalmente comiendo. Ya tenemos bastante medicina en la evidencia que ayuda claramente a poder tratar a estos enfermos, que nos da la evidencia científica de que el tratamiento es mejor que no hacer nada. Nosotros hemos participado en Buenos Aires de infinidad de trials, de infinidad de devices, de dispositivos, y realmente hoy tenemos, por ejemplo, el tiempo ha ido cambiando. Ustedes saben que al principio teníamos la ventana de 3 horas, 4 horas y media, 6 horas, 8 horas, y en algunos casos seleccionados, cuando podemos, con las imágenes, seleccionar los pacientes, podemos llegar hasta tratar un enfermo que tiene entre 16 y 24 horas desde el comienzo de los síntomas. Así que eso por un lado lo que podemos hacer. Por otro lado, ¿qué es la neurocardiología? Todos hablamos más y más de la neurocardiología. Es una ciencia que estudia el corazón como un órgano neurológico, endocrino o inmunológico. Estudia estas interacciones entre el sistema nervioso y el sistema cardiovascular. Hace muchos años que estamos preocupados. Yo debo decirles a ustedes que la Sociedad Argentina de Cardiología ha sido pionera. En 1992 constituyó el primer Consejo Argentino de Stroke. Luego otras sociedades la han incorporado, la SAR, la Sociedad Neurológica Argentina, infinidad de ellas. Pero tenemos una simbiosis entre el cerebro y el corazón. Y ya dijimos al principio, muchos de estos coágulos se pueden originar en las válvulas, en la aorta o en el corazón mismo. Y puede afectar entonces algo que es relativamente más pequeño y más liviano, que es el corazón, puede afectar al cerebro. Vean que el cerebro pesa nada más que el 2% del cuerpo, pero consume el 20% del oxígeno que tiene el cuerpo humano. ¿Y qué es lo que nos une a la cardiología y qué nos une a la hemodinamia? La sangre, los coágulos que se van formando. Ustedes vean este coágulo en las cavidades y que tiene destino hacia el cerebro y que puede impactar entonces al cerebro. La tomografía computada allá por 1971 ha hecho un impacto importantísimo y nos cambió a todos la vida en la neuroradiología, en las neurociencias. Han pasado infinidad de generaciones de tomografía, más detectores, 2 tubos de rayos, mayor potencia, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué deberíamos tener algo nuevo? ¿Por qué deberíamos tener algo más? Ese algo más es el ICON. Y esperemos que a partir de ahora podamos contribuir a que ustedes nos crean y puedan ver las ventajas de realmente de esta herramienta que tenemos. Invito al doctor Gastón Rodríguez Granillo a continuar con la segunda exposición. Yo volveré luego al final. Muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos. Podéis seguir, Gastón. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, Pablo, perdón, me equivoqué. Es el doctor Pablo Di Luca. No se preocupe. Buenas tardes. Yo soy el doctor Pablo Di Luca. Y bueno, mi presentación, como dijo el doctor anteriormente, va a tratar sobre cuál es el valor agregado que nos aportó el tomógrafo ICON espectral, la tecnología espectral, en la neurología vascular. Nosotros estamos haciendo nuestras primeras experiencias y es un trabajo en progreso que adquirimos todos los días. Un poco, ya lo habían visto antes, este pequeño video, una pequeña
Muy bien, este video que ya se había presentado anteriormente era un poco a modo de introducción para hablar 2 minutos sobre los beneficios que ha tenido esta tecnología espectral por sobre la tomografía convencional y la solución de Philips, que es básicamente hacer una tecnología que tenga una doble hilera de detectores en vez de otros tipos de soluciones en el manejo de la doble energía en la tomografía, como puede ser el switching de kilovoltaje o la doble emisión, el doble tubo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que nosotros tenemos y por qué es tan importante, especialmente en nuestro flujo de trabajo? Por un lado, es que el tomógrafo está siempre disponible, la tomografía espectral, en todas las adquisiciones. O sea, deliberadamente nosotros debemos no realizar el estudio o no querer realizarlo en forma espectral para que no se haga. A diferencia de que si tuviéramos otro tipo de soluciones, habría que deliberadamente programar el estudio para que sea espectral. Y la realidad es que a nosotros esto nos facilita mucho el trabajo. Por otro lado, se programa y adquiere como una tomografía convencional con la misma velocidad de adquisición, no agrega radiación adicional, no hay restricciones en el FOB, eso es muy importante, ya que depende del tipo de tecnología y el tamaño del paciente, pueden quedarnos partes que no pueden ser evaluadas de manera espectral. Un bajo nivel de ruido en todo el espectro energético, reduce artificios en las imágenes, yo les voy a mostrar unos ejemplos ahora. Permite diferenciar la relación cuantitativa entre la energía de rayos X y la atenuación entre los diferentes materiales. También permite una mejor diferenciación de compuestos hiperdensos como calcio, contraste o sangre, en el estadio agudo esta última, y disminuye la cantidad de contraste iodado endovenoso en la angiotomografía computada y lo hace en forma sensible. Muy bien, entonces. Y vamos a hablar nosotros de nuestra experiencia en stroke y cuál es este valor agregado que hace la tomografía espectral por sobre la tomografía convencional. ¿Pueden ver bien la imagen? ¿Se ve bien? Sí, doctor, se ve perfecto. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces. En el stroke, como ahí puse, incrementa la sensibilidad en la detección de áreas hipodensas en la tomografía cerebral sin contraste endovenoso. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Cuando realizamos nosotros un análisis espectral de una imagen tomográfica sin contraste, el realizar postprocesados monoenergéticos con kiloelectronvolt, o sea, valores energéticos crecientes, nos permite mejorar la detección de áreas hipodensas o poner más de manifiesto, lo cual facilita el diagnóstico y al fin de cuentas lo que buscamos es mejorar el resultado clínico de ese paciente. Entonces, un ejemplo es este. Esta es una tomografía convencional con un valor de 70 kiloelectronvolt, es el equivalente a la tomografía convencional, donde podemos ver que hay un área heterogénea, levemente hipodensa, con algún área hiperdensa en su sector posterior, en topografía lentículo estriada izquierda. Y aquí podemos ver el análisis espectral realizado tanto monoenergético en 180, o sea, en alta energía a la izquierda, que puede llevarse hasta 200, y en baja energía a la derecha, que puede llevarse hasta 40, en este caso 60. Y aquí podemos ver la comparación de uno y la comparación de otro. Hay que tener en cuenta que las 3 imágenes tienen la misma ventana. Es muy importante el ventaneo como herramienta, siempre para la tomografía es esencial, pero en este caso quería mostrar cómo cambia la percepción de lo que estamos viendo de acuerdo al análisis monoespectral que estamos haciendo, monoenergético, mejor dicho. Fíjense cómo este kiloelectronvolt creciente pone más de manifiesto las áreas hipodensas, para que no queden dudas de lo que estamos viendo, y el análisis espectral monoenergético de baja energía pone más de manifiesto las áreas densas espontáneamente, en este caso en un foco de sangrado agudo. Pero casi no se ve ese área hipodensa que sí se pone muy de manifiesto en el monoe o monoenergético de 180. Continuando con la utilidad en el stroke y esta diferenciación con respecto a la tomografía convencional, es que nos permite diferenciar la hemorragia intracraneal de la tinción de material de contraste luego de la trombectomía mecánica. Nosotros en la clínica contamos con un servicio no solamente de neurología
especializada en stroke, sino también de hemodinamia, y constantemente se hacen tratamientos por trombectomía mecánica y nos piden que hagamos el control post-trombectomía mecánica. Por lo tanto, nos permitiría, como yo les dije antes, la caracterización entre material de contraste y hemorragia, ya que después de la trombectomía muchas veces hay un realce en la región afectada del cerebro, como ahora vamos a ver, y no sabemos cuál era la diferencia, si era sangre o si era contraste iodado. Por lo tanto, esta ayuda en la caracterización entre el material de contraste y la hemorragia permite disminuir el retraso en el tratamiento anticoagulante y, por último, ¿qué es lo que buscamos? Mejorar el resultado clínico. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí esta es una tomografía que se realizó post-trombectomía mecánica de M1 derecho. Y como pueden ver en la tomografía convencional a la izquierda, podemos ver que hay un área en territorio de la arteria cerebral media derecha, especialmente la región frontotemporal y ganglio basal, hiperdensa. Entonces la pregunta es, bueno, ¿es todo sangre? ¿Es todo yodo? ¿No hay sangre? ¿Qué es cada cosa? En el medio podemos ver uno de los análisis espectrales que hicimos, donde vemos que ponemos de manifiesto las estructuras mejoradas con contraste, o sea, le decimos al tomógrafo, o a la consola, mejor dicho, de postprocesado, que nos muestre cuáles son las áreas que están realzadas, ya sea por material de contraste en este caso, o por sangre. Pero lo más importante, que es lo que les quería mostrar aquí, es este modo BNC, que es el modo virtual no contraste, o virtual sin contraste, donde elimina la densidad de contraste y nos deja, como pueden ver, y ahí les marqué algunas de ellas con pequeñas flechas amarillas, pequeñas áreas densas espontáneamente. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que gracias a este análisis espectral que se pudo hacer del elemento contraste versus el elemento sangre, aunque comparten alta densidad ambos, se puede hacer una separación. A saber siempre que cuando se produce este efecto de permeabilidad de la barrera hematoencefálica y el contraste se extravasa, también lo hacen elementos formes de la sangre, pero cambia radicalmente la posibilidad de tratamiento y la prognosis si sabemos cuánto hay de contraste y cuánto corresponde a sangre. Continuando con el mismo caso, vemos acá, con fecha del 20 del 01, la tomografía que vimos en el control inmediato que se hizo, y al lado, la tomografía virtual sin contraste. Un mes después, se hace el control de este paciente, y podemos ver el área secuelar hipodensa, algo heterogénea todavía, en donde se había producido la tinción inicial. Y para corroborar cuánto de sangre había, le hicimos una resonancia magnética en una secuencia de susceptibilidad magnética donde vemos la hemosiderina y podemos ver que de todo ese área enorme que tenía realce, o por lo menos que se veía densa, a cuánto había correspondido el sangrado. Muy bien. Por otro lado, ¿qué otro valor agregado tenemos con la tomografía espectral que no teníamos con la tomografía convencional? La disminución del artefacto metálico. En este caso, los resultados son dispares entre pacientes, pero sí mucho más beneficiosos en comparación con la tomografía convencional, cosas que no podíamos hacer. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos un MIP de una angiotomografía con un cast de coils en topografía de la arteria comunicante anterior, y ese artefacto metálico que no nos permite ver qué es lo que va ahí alrededor. Cuando le realizamos una adquisición con una secuencia particular, una adquisición particular para reducir el artefacto metálico, y además le aplicamos un análisis monoespectral de alta energía, obtenemos una imagen como esta, donde podemos ahora ver algo que antes no podíamos ver, que era ese segmento inicial del segmento A2, mejor dicho, ¿sí?, de ambas cerebrales anteriores, y la arteria comunicante. Y en el lado en la imagen de la derecha podemos ver un MPR sagital de una angiotomografía computada también, con un artefacto enorme debido a esa cantidad de coils. Aplicamos la misma técnica y podemos obtener imágenes como esta, donde reducimos drásticamente ese artefacto, pudiendo visualizar estructuras que no se podían anteriormente. Vuelvo a decir, los resultados son dispares, hay excelentes resultados y hay buenos resultados, pero gracias a que tenemos este tipo de tecnología. Por otro lado, tenemos la sustracción de calcio, y esto es importantísimo, en parte por lo que hablaba el doctor Lilic anteriormente. ¿Y cuánto de calcio nos afecta habitualmente la visualización de la luz de un vaso en una angiografía, en una angiotomografía?
Y en este caso, gracias a herramientas como esta, podemos, fíjense aquí, que tenemos a nivel de, principalmente en el bulbo carotídeo, una placa mixta, pero con gran contenido cálcico. Aplicamos el postprocesado de supresión cálcica, y aquí podemos ver la luz remanente. ¿Sí? Esto requiere un trabajo de postprocesamiento que lleva su tiempo, pero fíjense en los resultados que podemos obtener. Este es otro ejemplo. Aquí tenemos otra placa mixta con mucho calcio, principalmente a nivel de la bifurcación carotídea y en bulbo carotídeo. Y aquí lo que aplicamos fue una supresión cálcica y supresión también de yodo para poder específicamente ver cuáles son las partes no cálcicas de esa placa. Otro ejemplo más, fíjense en la imagen del medio, tenemos otra placa mixta, principalmente cálcica, desde la carótida común, que se extiende hacia el bulbo carotídeo. Del lado izquierdo podemos ver la supresión de calcio propiamente dicho, del lado derecho la supresión de calcio invertida, y a partir de ella generar un pequeño mapa de flujo, de color, donde aparte con estas pequeñas flechitas rojas yo les estoy mostrando el área donde hubo un aumento de la velocidad debido al desfiladero que quedaba en la luz de esa arteria. Muy bien, y para finalizar, este es un ejemplo de cómo pudimos optimizar el uso de contraste en pacientes. Este es un paciente un paciente joven, con un antecedente de trombo en cerebral media derecha, al que se le realizó un tratamiento trombolítico. Y en la imagen de la izquierda de la pantalla pueden ver la angiotomografía convencional, en la que utilizamos 80 mililitros de contraste endovenoso. Y en la imagen de la derecha de la pantalla pueden ver la angiotomografía que se realizó 6 meses después, que es una angiotomografía con la mitad de la dosis de radiación y la mitad del volumen de contraste, donde en ambas podemos ver perfectamente la permeabilidad de ambas arterias cerebrales medias, especialmente de la derecha, que es la que nos interesaba. Pero no solo eso, sino que al paciente además le realizamos una angiotomografía venosa de pelvis para buscar trombos venosos, y pueden ver aquí con la flecha violeta ese trombo que se ve, ese área de efecto de relleno que se ve en la vena ilíaca izquierda, solamente con 20 mililitros de contraste, y cuando realizamos un análisis monoespectral, o monoenergético mejor dicho, a baja energía, fíjense cómo se pone más aún de manifiesto ese defecto de relleno central correspondiente al trombo en la vena ilíaca. Muy bien, entonces, este es un pequeño cuadro donde habla de los distintos tipos de usos clínicos que tienen los distintos tipos de postprocesados espectrales. Algunos de ellos los mencionamos hoy, son muchos, para muchos órganos y sistemas, pero especialmente yo les mostré lo que es el virtual sin contraste, el virtual monoenergético y sus equivalentes, para poder ver, como hablábamos recién, por ejemplo, el monoenergético de baja energía, para ver el contraste vascular principalmente, el monoenergético de alta energía, para disminuir los artefactos, con poco ruido en la imagen, muy poco. Por lo tanto, y a forma de conclusión, podemos decir que la tomografía espectral es una herramienta con mucho potencial en múltiples escenarios de emergencia neurovascular. La familiarización con esta tecnología, esto es muy importante, no solo beneficia a los radiólogos, sino que nos sirve a nosotros que hacemos diagnóstico por imágenes, pero a todo el resto de los colegas de la cadena multidisciplinaria de diagnóstico y tratamiento, poner en evidencia qué es lo que estamos viendo y que ellos puedan verlo también. Lo hace mucho más accesible y a nosotros nos hace, la verdad, mucho más fácil nuestro trabajo también. Permite reducir drásticamente, como les mostré, la cantidad de contraste sin impactar negativamente en la calidad de las imágenes. Y por último, algo a tener en cuenta es que con las imágenes espectrales se produce un gran pool de imágenes, y por esto es importante preparar al equipo de IT, también a los técnicos y a los médicos, para optimizar este tiempo. Por ejemplo, las imágenes crudas espectrales pueden ocupar hasta 3 veces mayor que una imagen DICOM, por eso es que es importante también armar este tipo de estructuras. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Y bueno, vamos a continuar ahora con la presentación, ahora sí con el doctor Granillo. Lo di paso a él. Gracias, Pablo. Tenés que pasar para el costado. ¿Directamente paso? Bueno, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a Philips
por la invitación. Vamos a tratar de hacer la intención, si bien no es lo que uno está más acostumbrado, que es quizá hablar de evidencia, en realidad vamos a hablar de casos prácticos, hacer como una especie de road test, de test drive de lo que puede hacer el equipo el ICON, en lo que es a la en la neurocardiología. Existen las interacciones entre el cerebro y el corazón son múltiples, muy complejas, involucrando diversos mecanismos, como el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, el balance entre el sistema simpático y parasimpático, lo que se viene ahora de a poquito, que es la disfunción de la microbiota intestinal vinculada al incremento de la permeabilidad y a un fenómeno proinflamatorio y a la inflamación en sí. Todos estos mecanismos pueden generar disfunción cardíaca, la cual puede ser puesta de manifiesto de forma directa o indirecta a partir de fuentes cardioembólicas. De forma directa podemos detectar alteraciones del electrocardiograma, de la motilidad parietal, disfunción diastólica, arritmia, edema, necrosis y fenómenos indirectos, sobre todo fuentes cardioembólicas, como lo es la fibrilación auricular oculta, la detección de trombos en la orejuela, en el ápex del ventrículo izquierdo, en la aorta, la presencia de cardiopatía auricular, la miocardiopatía, el foramen oval permeable, la valvulopatía, la ateromatosis aórtica. Vamos a ver algunos de estos eventos de forma individual, pero primero les quería introducir, seguramente el doctor Juan Sirio les va a comentar con más detalle, pero para que se den cuenta la extensión en la cual se encuentran altamente vinculadas la cardiología con la neurología en el stroke. La clasificación TOUS del ACV isquémico creo que lo pinta de pies a cabeza. Fíjense que esta clasificación, uno de los ítems más importantes son el stroke cardioembólico, que alcanza hasta el 30% de los casos, la embolia, el stroke embólico de origen incierto, que también puede alcanzar hasta el 30% de los casos, que están directamente relacionados obviamente con el corazón, pero también el stroke de origen de grandes vasos y el stroke de pequeños vasos, que por supuesto están involucrados con el corazón por un fenómeno en común que es la ateromatosis, ¿no es cierto? Este es un cuadro muy lindo que se publicó recientemente en el JACC, donde muestra de forma bien gráfica la importancia del stroke embólico de origen incierto, el ESUS, por su alta recurrencia de hasta 4 o 5% por año, y las causas más frecuentes son la fibrilación auricular oculta, la cardiopatía auricular, la disfunción, la enfermedad del miocardio y en menor medida el foramen oval permeable, la enfermedad valvular, el cáncer, placas ateromatosas. Acá en más rojo, en un color más rojo a la derecha, van a ver las etiologías que se vinculan más a fenómenos de flujo lento, más pasibles eventualmente de beneficio a partir de anticoagulación, si bien son cuestiones todavía debatibles. Ahora, ¿qué consideraciones y limitaciones debemos tener en cuenta en cuanto a las herramientas de imagen disponibles para la evaluación de fuentes cardioembólicas? Tenemos por un lado el eco transesofágico, que tiene algunas consideraciones para hacer. Es un método semi-invasivo, por supuesto, que requiere sedación en la mayor parte de las veces, o incluso anestesia general. Por lo tanto, existe cierto riesgo de aspiración especialmente. Presenta ciertas contraindicaciones como patología esofágica, coagulopatías, sangrado digestivo, deterioro del sensorio y limitaciones asociadas al método en sí. Los operadores expertos de eco de ET no están siempre disponibles, sobre todo en el tiempo de la pandemia. Tienen ciertas dificultades, no es lo mismo que otros métodos, como vamos a ver, para evaluar miocardiopatía, para evaluar ciertas zonas de la aorta, sobre todo la porción más distal de la aorta ascendente, tiene ciertas limitaciones. Es como un blind spot. Los infartos pequeños, sobre todo arterias circunflejas, se los puede pasar por alto. La morfología de la orejuela izquierda, que tiene cierto impacto en la probabilidad de recurrencia de stroke, tampoco puede evaluarlo con tanta presión como la angio-TC, así como el ventrículo derecho del tromboembolismo pulmonar. La angio-TC cardíaca tiene como consideraciones, limitaciones, obviamente requiere el uso de contraste endovenoso, por lo tanto pacientes con disfunción renal debe utilizarse con mucha precaución. Es una técnica radiante, según la estrategia que se utilice puede irradiar poco, moderadamente o irradiar mucho.
y obviamente según el lugar donde se realice es una estrategia de costo más elevado, generalmente con ciertas limitaciones para evaluar masas muy pequeñas con movimiento anárquico, como pueden ser por ejemplo el fibroelastoma papilar o algunas vegetaciones que si bien son causas mucho menos frecuentes de stroke, se ven en algunas ocasiones. La angio-TC espectral, ¿qué nos pueden ofrecer? Como nos contaba el doctor Di Luca, nos puede ofrecer la capacidad de evaluar a los pacientes con mucha menor cantidad de contraste, con menor radiación a evitar adhesiones adicionales y una mejor evaluación de miocardiopatías. Quizá es algo que estamos estudiando de a poquito, valorar la edad del trombo, descartar de forma simultánea el tromboembolismo pulmonar, evaluar, si bien excede a esta charla, evaluar y cuantificar el volumen extracelular del miocardio, pero las mismas limitaciones asociadas al método, o sea, costo y las masas muy pequeñas con movimiento anárquico no son pasibles de tan buena evaluación como el ET. ¿Cuáles son en general, en términos generales, las aplicaciones cardiovasculares de la TC espectral? Número 1, incrementar el realce vascular a bajos niveles energéticos, como les explicaba Pablo. Esto nos permite, por un lado, rescatar estudios subóptimos que por alguna razón, sea por mala vía, porque se extravasó, porque se perdió por la tubuladura, se inyectó muy poquito contraste, o por un paciente quizá con disfunción renal, que podemos hacer a veces en ocasiones angio-TC con 30, incluso 20 mililitros de contraste. Nos permite realzar ese contraste y rescatar estudios subóptimos. Nos permite también, si bien también excede esta charla, identificar con más precisión endolix. Nos permite reducir dramáticamente la presencia de artefactos, sobre todo de endurecimiento del haz, que afecta mucho la caracterización de tejidos, sobre todo de perfusión miocárdica. Nos permite, por otro lado, mejorar la caracterización de tejidos, la perfusión miocárdica, como les decía, la detección y cuantificación y evaluación del patrón del realce tardío. Esto nos permite evaluar con mucho más precisión las miocardiopatías y la caracterización de las placas, detectar trombos, como les voy a mostrar ahora, y el volumen extracelular, que no vamos a hablarlo en esta charla. Y también evaluar permite reducir la dosis de radiación al tener una caracterización similar o incluso mejor con menor número de adquisiciones. Voy a ver, no sé si están viendo si les funciona ese video, si no les funciona no importa, pero esto, la evaluación de realce tardío de contraste por tomografía, es algo que ya lo hemos publicado, no por tomografía espectral, sino por tomografía convencional, hace más de 10 años, sobre todo en el contexto de infarto agudo de miocardio. Es excelente la tomografía común y corriente convencional, como en este caso un infarto anterior extenso, pero en el paciente con infarto crónico o otro tipo de patologías, como patología infiltrativa, miocardiopatía hipertrófica y demás, el incremento, el realce tardío es más difícil de detectar porque se vincula más a la fibrosis intersticial. En este caso quizá vemos todo gris y técnicas como la tomografía espectral, o quizás, si uno no dispone de ello, la tomografía convencional a bajos niveles energéticos con ciertos ajustes, como les voy a mostrar, porque no es tan sencillo, nos permiten evaluar estos pacientes con fibrosis más sutil. El rol de la tomografía de doble energía o espectral para la detección de infarto crónico lo hemos demostrado, ya hemos publicado varios trabajos al respecto, que la TC espectral es realmente fenomenal para este propósito, sobre todo a bajos niveles energéticos, como en esta imagen. Aquí en rojo, en la elipse roja, ven cómo se ve el corazón sano, totalmente negro, porque el contraste entró, se vio la perfusión y después se lavó rápidamente, mientras que en la zona infartada el contraste tarda mucho en lavar, e incluso cuando uno toma imágenes a los 5, 10, 15 minutos persiste el contraste en esas áreas como subrogante de daño miocárdico irreversible generalmente. Esto lo hemos validado incluso con estudios contra resonancia magnética cardíaca, con una excelente concordancia entre la TC de doble energía o espectral y la resonancia magnética cardíaca, en este caso en el contexto de infarto. Como ven en este caso, aquí infarto inferior por tomografía arriba, infarto inferior confirmado en la resonancia. En el segundo panel arriba ven un infarto inferolateral confirmado en el panel inferior, y en los dos casos adicionales se muestran exactamente las mismas imágenes confirmadas. Ahora yo los quiero llevar al ACV isquémico agudo, entonces vamos a tratar de hacer como una especie de test drive del ICON, de qué es lo que puede hacer.
Les recuerdo que esto es algo que lo tenemos hace pocos meses y en el contexto de pandemia, así que esto es algo que lo estamos viendo todos los días. Incluso entre los días de ayer y hoy hemos visto varios casos sumamente interesantes que no tuve tiempo de cargarlos, pero les muestro esta imagen porque realmente es algo que requiere, si bien es algo que consideramos una tecnología que viene a romper quizá con los paradigmas, requiere bastante trabajo y hacerse mano para la evaluación. Son todos casos de pacientes con ACV isquémico agudo que fueron a trombectomía y previo a la trombectomía, durante, en este caso no en particular, este caso fue posterior a la trombectomía, fue para detectar fuente cardioembólica en un paciente hasta ese momento con ESUS, o sea, con embolia de origen, stroke embólico de origen incierto. En la TC convencional, en este caso, se ve con mucha claridad que tiene un trombo ahí en la porción tubular de la aorta ascendente, que se ve con mucho mayor precisión e incluso se puede cuantificar que tiene cero concentración de yodo a través de los mapas de yodo y de las reconstrucciones monocromáticas virtuales. E incluso, si bien excede esta charla, podemos medir, que yo creo en un futuro puede ser sumamente interesante, medir la fracción de volumen extracelular en el miocardio como correlato de fibrosis intersticial y o edema, en este caso con una fracción de volumen extracelular normal en este paciente. Les muestro otro caso con un ACV aparentemente cardioembólico en un paciente, como ven aquí, que tenía un marcapasos. Obviamente son casos que les voy a mostrar, van a ver imágenes entre comillas de mala calidad, feas, porque son pacientes, por supuesto, que tienen muchos deterioros sensorios, que se mueven, que respiran, que tienen muchas dificultades, la mayoría de ellos incluso fibrilados. O sea, imagínense que las imágenes que les muestro serían mucho mejores en pacientes ideales. No obstante, se ve en este caso, como ven aquí, un trombo, un defecto de llenado en la orejuela izquierda, que se ve con muchísima mayor precisión en la TC espectral, aquí en los mapas de yodo, fíjense, y uno puede cuantificar la concentración de yodo, que es de 0, fíjense qué bien se ve un centro absolutamente negro rodeado de contraste, o sea, un trombo ahí en la orejuela que se ve con muchísima precisión. Este es otro paciente con ACV isquémico, aparentemente de etiología cardioembólico, que se hace una angio-TC cardíaca para detectar, para identificar, descartar trombos, sobre todo en orejuela, pero este paciente también tenía elevación de enzimas, por lo tanto fíjense que en la angio-TC coronaria, o sea, todo en un mismo estudio, se ve una ateromatosis muy difusa, sobre todo a predominio de los vasos distales. Fíjense que está ocluida estas dos ramas de la arteria diagonal, de la rama diagonal, dos ramas distales de la diagonal. También está ocluida la circunfleja distal. Tiene en el tercer panel de arriba, ven una dilatación aneurismática del tercio medio de la coronaria derecha con una trombosis mural de casi 9 milímetros el diámetro de la coronaria derecha. Y aquí en la TC convencional, en un eje corto, la verdad que si uno no tiene mucha experiencia, podría decir que no ve absolutamente nada, pero si les muestro la próxima diapositiva, fíjense aquí, se ve un área más hipodensa, ¿no es cierto?, a nivel inferoseptal. Ahora, fíjense lo que pasa cuando utilizamos la TC espectral. La verdad que esta imagen es extraordinaria. Yo, digamos, de uno de ver estudios de perfusión miocárdica por SPECT, estudios de perfusión miocárdica con resonancia magnética cardíaca, la verdad que estas imágenes son realmente espectaculares. Un defecto muy severo de la perfusión a nivel inferoseptal, absolutamente negro. Fíjense cómo el resto del miocardio se ve gris claro incluso. Y en la adquisición en realce tardío, 5 minutos más tarde, se ve realce inferior e inferoseptal e inferolateral, con la particularidad, fíjense qué lindo este detalle, que en la flecha roja persiste un centro absolutamente negro, mientras que el resto se ve blanco, o sea, se ve realce transmural con ese núcleo totalmente negro que corresponde a no reflow o daño, obstrucción microvascular. Este es otro paciente de 56 años también con ACV agudo, de aparente etiología cardioembólica, con antecedente de cáncer de colon. Se hace la TC cardíaca, donde se ve enfermedad
muy difusa de los lechos distales. Aquí en la TC convencional se ve una hipertrofia, sobre todo del septum interventricular, y se ve una infiltración grasa lineal a nivel inferolateral basal, y en el realce tardío, que es el panel de la derecha, la verdad que no se ve nada, se ve todo gris, persiste todo gris, como ven acá las imágenes. Pero ¿qué pasa cuando usamos la espectral? Cambia, se abren los ojos de repente, vemos todo de repente. Obviamente que esto requiere la utilización de filtros, cambiar el espesor, requiere ver muchos estudios para acostumbrar el ojo, pero fíjense cómo vemos realce predominantemente subepicárdico a nivel lateral e incluso parches de realce intramiocárdico a nivel del septum interventricular, claramente una miocardiopatía en ese caso. Este es otro paciente también que se hace una TC cardíaca para descartar fuente cardioembólica, y vemos que vemos un defecto de llenado en la orejuela izquierda, y aparte vemos asimetrías en los espesores parietales, sobre todo hipertrofia anterobasal, como ven aquí a la izquierda, y también vemos adelgazamiento parietal inferior a nivel casi apical, digamos, con alguito, digamos, de hipertrofia de los segmentos más apicales. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos la espectral? Se ve como parece un balazo, digamos, absolutamente negro, se ve con mucha claridad el trombo en la orejuela izquierda, y se ve también realce transmural de toda la cara inferior, con aquí evidencia de obstrucción microvascular a nivel casi apical. Con los mapas de yodo esto se detecta con mucha precisión, tanto el trombo de la orejuela en los dos paneles de la izquierda como el realce inferior en el tercer panel, y los parches de realce intramiocárdico más correspondientes a una miocardiopatía hipertrófica, como en este caso, en el panel de la derecha. Ahora, todo esto que les mostré es la TC cardíaca. La idea es tratar de buscar soluciones durante la pandemia aplicables al ICON, ya que en la pandemia nos pone en una situación de personal médico y técnico muy limitado, un incremento de la probabilidad de contagio, necesitamos optimizar recursos. Ya decidimos institucionalmente a los pacientes hacerles una tomografía, como mostraba Pablo, de tórax de baja dosis para incrementar la sensibilidad de la PCR. Ustedes saben que estos pacientes, aparte de la neumonía, digamos, de patrón típico viral, pueden tener complicaciones trombolares, sobre todo tromboembolismo pulmonar, complicaciones trombóticas, injuria miocárdica, el eco transesofágico, como en esta imagen de la izquierda, que la saqué de un estudio que se publicó recientemente en la revista Argentina de Cardiología, el grupo, si no recuerdo mal, de Sanatorio de las Lomas. Fíjense lo complejo que es el transesofágico en este contexto. Probabilidad de contagio, personal técnico y médico limitado, necesitamos más personal, es un método sumamente complejo, es costoso obviamente, demora mucho el diagnóstico, y lo mismo la angio-TC cardíaca. Entonces decimos, ya que tenemos el ICON, ¿por qué no lo damos vuelta? Entonces a partir de julio, el 3 de julio concretamente, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, hagamos la TC de baja dosis, la misma que estamos haciendo para detectar los infiltrados pulmonares, pero hagámoslo, mientras la situación clínica del paciente lo permita, hagámoslo 5 minutos después de la angio-TC cerebrovascular, para evaluar no solo el cerebro y los vasos del cuello, sino de forma simultánea el pulmón, la aorta y el corazón a grandes rasgos. ¿En qué consiste esto? Es una TC de tórax de baja dosis, o sea, generalmente de menos de 2 milisieverts de radiación, realizada 5 minutos después de la angio-TC cerebrovascular, sin agregar una sola gota de contraste y sin gatillado electrocardiográfico, obviamente. Son estudios que se hacen, tienen una muy buena resolución temporal, con una rotación de tubo de 270 milisegundos y con un pitch de 1.23. Entonces les muestro algunos casos. Tenemos, por suerte, ya una enorme cantidad de casos, pero les voy a mostrar algunos nomás. Esta es una mujer de 45 años con un ACV isquémico agudo. En el mismo tomografía de ingreso, después de la angio-TC cerebrovascular, se adquiere el tórax 5 minutos después, y vemos que en la TC convencional la orejuela parece libre, y vemos algo que está pasando ahí en la cara anterior. Obviamente esto, uno si no tiene experiencia en verlo con detalle, se lo pasa por alto, pero cuando utilizamos sobre todo las reconstrucciones monocromáticas virtuales a bajos niveles energéticos y los mapas de yodo, confirmamos absolutamente que el paciente no tiene trombo en la orejuela y que tiene un infarto anterior extenso que se ve con mucha claridad.
Esto que les estoy mandando son todas imágenes de una tomografía de tórax de baja dosis, no gatillada y sin contraste. Así de simple. Y vemos la secuela de infarto apical, casi aneurismático, el ventrículo izquierdo, fíjense el ápex. Vemos que la aorta está completamente limpia, no está ni dilatada, no tiene disección, no tiene ateromatosis, y vemos que este paciente no tiene tromboembolismo pulmonar, por lo menos de las ramas principales, lobales y segmentarias. Y también vemos que a pesar de la edad, de la temprana edad de 45 años, tiene calcificaciones tanto en la DA, como ven aquí, como en la coronaria derecha. Acá les muestro que se hizo con una radiación de apenas 1.2 milisievert. Y como estamos en vía de aprendizaje, esto que estamos viendo todavía no lo hemos publicado, no lo confirmamos, entonces estamos en la fase de confirmar estos hallazgos, por supuesto. Esta es la TC cardíaca que se realizó 4 días más tarde. Fíjense lo que demora. Lo mismo o peor hubiera sido en el caso de un transesofágico. Se confirman todos los hallazgos con un defecto de perfusión severo de toda la cara anterior y del ápex, y en el realce tardío se confirma la secuela de infarto transmural. En cuanto a la detección de trombos en la orejuela, la TC convencional, sobre todo con adquisición tardía, ya demostró una presión diagnóstica cercana al 100%, y esto hemos hecho alguna experiencia. Ya en el 2013 hemos publicado algún trabajo al respecto, donde se ve con mucha presión los trombos por TC convencional. No necesitamos la TC espectral. Podemos incluso, si adquirimos con fase tardía, esperando algunos minutos, podemos discriminar entre lo que es estasis, cuando termina lavando, el defecto de llenado, o trombo propiamente dicho. Pero ¿cuál es el desafío? El desafío es, ¿podemos ver esto con una TC de tórax convencional? Y bueno, hasta donde estamos viendo, creemos que sí. Esto que ven arriba es un paciente, fíjense, una TC cardíaca, donde vemos un defecto de llenado en la orejuela izquierda, y en la TC de tórax no gatillada, sin adquirir una sola gota de contraste más. Ustedes, aunque no lo crean, esto no tiene una sola gota de contraste. Se ve absolutamente libre la orejuela izquierda, sin necesidad de hacer un estudio más avanzado como un eco transesofágico o una TC cardíaca propiamente dicha. Esta es otra mujer de 59 años, también con ACV isquémico agudo. En la TC de entrada, realizada 5 minutos después del angio-TC cerebrovascular, se ve un patrón indeterminado, si bien esta paciente el hisopado fue negativo. En la TC convencional no se ve absolutamente nada, mientras que en la TC espectral, hago esta aclaración, si bien Pablo dijo, no es que son dos adquisiciones, es el mismo estudio. En la evaluación espectral se ve un realce transmural de toda la cara lateral, compatible seguramente con un infarto de arteria circunfleja, y en el mismo estudio vemos un trombo gigante en la orejuela izquierda. Fíjense que bien se ve aquí, tanto en un coronal oblicuo como en un axial, y también vemos incluso en la misma TC espectral de tórax sin contraste, vemos un infarto esplénico, y aquí vemos en la TC espectral también, en los mapas de yodo, el realce transmural en el territorio circunfleja y 2 parchecitos subepicárdicos de realce a nivel lateroapical. Uno dice que es un infarto más una miocarditis, sí, es probablemente que sea así. Este paciente se confirmó el trombo en la orejuela por un eco transesofágico, y se confirmó todos los hallazgos a nivel miocardio, tanto edema, lateroapical, secuela de infarto lateral y demás, por la resonancia magnética cardíaca. Pero fíjense que estos 2 estudios podrían eventualmente haberse obviado solo con la TC de tórax, y en el mismo momento la TC de tórax que lo habíamos hecho la angio-TC cerebrovascular. Y la última diapositiva que les muestro es, bueno, ¿podemos ver también TEP con este tipo de estrategia? Yo creo que sí. Este es un paciente, fíjense, que tenemos la TC de tórax a la izquierda a los 5 minutos después del contraste, y a la derecha la angio-TC cardíaca, que es verdad, se ve con más precisión, se ve con bordes más finos, por supuesto, pero fíjense que ambos estudios identifican con la misma precisión que la orejuela izquierda está completamente libre, que hay un TEP bilateral en silla de montar, mientras que hay que aclarar que las 2 imágenes de la izquierda fueron adquiridas sin contraste, sin electrodos, sin tocar la frecuencia cardíaca, con una dosis de radiación infinitamente baja, y en el mismo momento que el paciente se admitió para evaluar la circulación cerebrovascular.
Por lo tanto, para concluir de forma corta, en el contexto del ACV isquémico agudo, la TC espectral, incluyendo una adquisición tardía, permitiría descartar la presencia de fuentes cardioembólicas e identificar de forma simultánea e inmediata, yo diría, y sumamente barata, eventualmente deberíamos demostrarlo, la etiología subyacente. Les agradezco mucho la atención y los dejo con el doctor Juan Sirio para evaluar algunos temas más de neurocardiología. Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchan ahí. Se escucha perfecto, doctor. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Primero un comentario de las dos presentaciones previas, desde el punto de vista neurológico. Y hay una frase popular que dice: a río devuelto, ganancia de pescadores, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esa frase con esto? Lamentablemente, sin la pandemia tal vez no hubiésemos necesitado hacer cambios en los protocolos de trabajo que nos están permitiendo favorecer los resultados diagnósticos en los pacientes en una circunstancia que jamás habíamos pensado, ¿no? Teniendo en cuenta lo que presentaba recién el doctor Granillo, solamente con una tomografía de tórax de ingreso post-contrastada, poder tener ya en los pocos minutos de que el paciente se encuentra en la institución la información de si el paciente tiene un trombo cardíaco o tiene un infarto de miocardio, trabajando con pacientes con ataque cerebrovascular isquémico, es realmente de un valor inestimable. Sobre todo sabiendo que muchas veces acá lo que prima es el tiempo, entonces no son estudios que llevan un contraste o un tiempo mayor de adquisición. Yo ahora voy a pasar a el uso de la tomografía computada en la ACV isquémico agudo, y sobre todo porque uno básicamente tiene el reflejo y obviamente lo tiene incorporado, es tomografía. ACV significa descartar o confirmar una isquemia, o a la inversa con la parte hemorrágica. Pero cuando tenemos que ver los pormenores de qué es la información que nos tiene que otorgar la tomografía a lo largo de las distintas décadas del desarrollo del tratamiento de la enfermedad cerebrovascular isquémica aguda, ahí ya no lo conocemos tan bien. Lo primero, como les mencioné recién, o nos mencionaba el doctor Di Luca inicialmente, qué es lo que le pedimos a la tomografía ante la sospecha de un ataque cerebrovascular isquémico. Y básicamente es esto: saber si el paciente está cursando un evento isquémico, como vemos acá a nuestra derecha, o si el paciente está cursando un evento hemorrágico, como vemos en la tomografía de la izquierda. Por supuesto que también puede haber otros hallazgos, y en este caso ya van a estar vinculados a diagnosticar enfermedades no vasculares, como puede ser un tumor o incluso la normalidad. Entonces, otro dato que es importante es qué nos puede otorgar la tomografía en base al evento isquémico. No solo mostrar que la tomografía es normal o que está con distintos grados de modificaciones en la densidad del tejido, sino también que nos puede dar una idea de lo que es la severidad y el tiempo de evolución. Y eso un poquitito vamos a mencionar algunos datos más adelante. Y nosotros decimos que la tomografía se vinculó por entero en el ataque cerebrovascular isquémico agudo desde el desarrollo o la publicación del estudio del NINS, en donde demostró que el tratamiento con RTPA en pacientes con un evento isquémico agudo dentro de las 3 horas hacía la diferencia entre un buen resultado funcional versus el no tratamiento. ¿Qué se le pedía en ese momento a la tomografía computada? Estábamos hablando del año, fue publicado en el año 1995, y se le pedía básicamente
que no muestre hemorragia. O sea, no tenía que confirmar la isquemia, simplemente tenía que ser un paciente con un déficit neurológico agudo y con una tomografía de la década del 90 que muestra ausencia de hemorragia. Posteriormente, en el estudio del ECAS 3, este estudio prolongó la ventana terapéutica de las 3 a las 4 horas y media, y acá ya la tomografía o la información que le pedíamos a la tomografía era algo un poco más exigente, seguía aportando la información negativa para la hemorragia intracraneal como responsable del evento, pero había que observar si el paciente tenía signos tempranos mayores de un infarto cerebral, y estos signos estaban orientados hacia la presencia de edema difuso en el hemisferio sintomático, obviamente, hipodensidad parenquimatosa y o borramiento de surcos cerebrales en un territorio que debía ser mayor al 33% de la arteria cerebral media. Si el paciente contaba con estos cambios o signos precoces mayores, el paciente iba a ser excluido del tratamiento fibrinolítico. O sea que acá ya la tomografía era un poco más ambiciosa y tenía que excluir estos hallazgos para que el paciente pueda recibir el tratamiento. Pero, ¿por qué es importante todo esto? Porque la tomografía, o en el caso de los pacientes seleccionados, como yo mencionaba recién, iba a habilitar el tratamiento con RTPA, pero el tema es que el tratamiento con RTPA, si bien es el tratamiento de elección sin duda en la generalidad de los pacientes con un ataque cerebrovascular isquémico dentro de la ventana terapéutica de 4.5 horas, sabemos que tiene limitaciones para la recanalización de vasos, de oclusión de grandes vasos cerebrales. Y esta limitación en la recanalización muchas veces está ligada a la carga de trombo, y esta carga de trombo está estimada y medida en aquellos pacientes que tienen trombos de aproximadamente 8 milímetros de longitud. La posibilidad de la recanalización con TPA endovenosa es prácticamente nula o nula. Hay escalas tomográficas que nos permiten establecer la carga de trombo, como podemos ver en esta angiotomografía, y según los segmentos comprometidos de la arteria carótida terminal o de los segmentos iniciales de la arteria cerebral media, en su segmento M1 y hasta M2, y también el segmento A1 de la arteria cerebral anterior, de esta manera se iba a dar un puntaje o un score de carga de trombo, y nosotros ya de antemano podemos saber si existe la posibilidad de reperfusión con TPA endovenoso o si es un paciente con nulas o bajas posibilidades y es un paciente más candidato para la trombectomía mecánica directa o inminente. ¿Cuál es el lugar que va a tener la terapia endovascular, o cuál es el lugar que puede llegar a tener la terapia combinada? Nosotros sabemos que todos los ACV, independientemente del origen que lo haya provocado, estamos hablando de los ACV isquémicos, van a ser el resultado o la expresión de la oclusión de un pequeño vaso o de un gran vaso cerebral. Esta oclusión se da en una proporción como es la siguiente. En la oclusión de gran vaso cerebral va a ocurrir en aproximadamente casi el 50% de los pacientes, en un 46% según este trabajo, y la oclusión de los pequeños vasos cerebrales se dan en un 54%. Estas proporciones cambian totalmente cuando los pacientes se presentan con un ataque isquémico transitorio, en donde la oclusión del gran vaso sigue estando presente, pero baja a un 13%, y la oclusión de un pequeño vaso va a estar ya cerca del 87%. Y esto es importante saberlo, porque el curso evolutivo de una oclusión de un gran vaso es sin tratamiento, como puede ser la oclusión de la arteria carótida interna intracraneal, es realmente devastador. Nosotros hablamos de solo un 7% de los pacientes que logran la independencia funcional y un 93% que fallecen o quedan dependientes. Y esta situación es peor aún cuando la arteria basilar es la ocluida. Por supuesto, todo esto depende de la forma en que se manifestó clínicamente, en el sentido de que sabemos que si el paciente tiene más clínica desde el inicio, a un mismo vaso ocluido, sabemos que esto puede estar determinado por la presencia o no de colaterales, y es lo que va a ser más o menos probable que el paciente se recupere.
Posteriormente llegaron a partir del año 2014, fin del 2014 y ya en el desarrollo del 2015, los estudios que demostraron que la trombectomía mecánica asociada o no al tratamiento fibrinolítico, si el paciente correspondía o no a recibirlo, tenían un curso evolutivo muy superior que aquellos pacientes que recibían solo TPA endovenoso o que no recibían tratamiento. Y esto, el otro punto que es muy importante es que esto se observó ya con ventanas más extendidas. Recuerden que el ECAS-3 yo mencioné que eran las 4 horas y media, y acá ya estamos hablando 6 horas de la última hora visto asintomático. En el estudio Mr. Clean, que es este primero que yo les estoy mostrando, eran pacientes de hasta 6 horas de evolución con una escala de NIH medible mayor o igual a 2, y tenía que tener una tomografía computada o resonancia que descarte hemorragia. Y acá no pedían ningún otro aspecto importante. Simplemente teníamos que descartar la hemorragia y el paciente, independientemente del volumen de la isquemia, era incorporado de la misma manera. Lógicamente se tenía que demostrar que tenga ocluido arteria carótida interna terminal o intracraneal, o el segmento M1 de la arteria cerebral media, o el segmento M2, o A1 o A2 de la arteria cerebral anterior. Estos pacientes iban a ir a tratamiento de TPA endovenoso seguido de trombectomía mecánica o trombectomía mecánica directa en caso de que no aplicase al tratamiento de TPA endovenoso, y se comparaba con una población que recibía solo TPA endovenoso o no recibía tratamiento. Si pasamos al estudio REBASCAT, que es un estudio español que prolongó aún más la ventana endovenosa, la ventana terapéutica hasta las 8 horas, pero acá sí se le pedía a la tomografía computada más información. Y básicamente ya se medía o se le pedía que la magnitud del infarto tenía que tener una limitación en respecto al volumen. Y eso se medía en base a la escala de Aspect, que todos conocemos, y el paciente debía tener por tomografía computada un Aspect mayor o igual a 7, y si el paciente era estudiado con resonancia, ese Aspect tenía que ser mayor o igual a 6. Obviamente también se tenía que confirmar la oclusión de un gran vaso cerebral, y estas escalas de Aspect, como les dije, podía ser adquirida tanto en tomografía o en resonancia. Luego vino el estudio ESCAPE, que este estudio también observó o estudió lo mismo. Eran pacientes hasta las 6 horas con TPA endovenoso más trombectomía mecánica, y en este caso, desde el punto de vista de las imágenes, lo que se le pedía era básicamente tener una tomografía que descarte obviamente la hemorragia cerebral. El paciente tenía que tener una ventana desde la última hora visto bien hasta el tratamiento menor a 12 horas. El NIH tenía que ser mayor a 6 y tenía que tener un volumen de lesión restringido por el Aspect que no debía ser menor a 6, o sea, un Aspect mayor o igual a 6. También se estudió a los pacientes de acuerdo a la presencia de colaterales, y se pedía, a través de una escala de colaterales que después vamos a ver, que tenían que tener un score de colaterales mayor, moderado a bueno, o sea, una presencia de más del 50% del territorio irrigado. El Extendia fue otro estudio que ahora sí complejizó algo más el pedido, lo que le pedíamos a las imágenes, ya que eran pacientes con tiempo de evolución de 6 horas, como algunos de los anteriores. Con respecto a la escala clínica no había restricciones, o sea, el paciente podía tener un NIH bajo y ser incorporado igual. Se tenía que confirmar la oclusión de un gran vaso, y el tejido cerebral en riesgo de infarto, o sea, aquel tejido que nosotros llamamos que pertenece a la penumbra isquémica, ya se distinguía a través de una secuencia que incorporaba a la perfusión, y específicamente el Tmax de la perfusión. Y este Tmax tenía, para medir o incorporarlo dentro del mapa de penumbra considerada sintomática, tenía que corresponder a más de 6 segundos. Entonces, y por otro lado, esta penumbra se tenía que comparar con lo que era el tejido potencialmente necrótico, o el núcleo isquémico o core isquémico, como lo llamamos, que en tomografía
era medida a través del flujo sanguíneo cerebral con la reducción relativa del 30% o por debajo del 30% respecto al tejido normal. Básicamente el paciente tenía que tener una relación entre la penumbra isquémica y este core isquémico superior, o sea, ese mismatch tenía que ser superior a 1.2. El volumen del mismatch tenía que tener un volumen total de más de 10 centímetros cúbicos, y el volumen del core isquémico, o sea, esa reducción al 30%, menos del 30% del flujo sanguíneo cerebral, tenía que ser menor a 70 mililitros para poder ser incorporados. O sea que esto ya nos saca al paciente de la circunstancia de la evaluación simplemente de un aspecto o de cambios precoces, para ya entrar en el concepto de core isquémico y penumbra a través de estudios o la combinación de los distintos mapas de perfusión. En el estudio SWIFT-PRIME, en este estudio incorporó también pacientes con tiempo de evolución de 6 horas, el NIH de 8 a 29. Teníamos que tener obviamente confirmado la oclusión de un gran vaso cerebral, como la carótida interna y el segmento M1 de la arteria cerebral media. Y también utilizó el mismo concepto que el anterior, o sea, el mismatch entre un core isquémico y una penumbra. El core isquémico evaluado inicialmente se hizo a través de resonancia o tomografía computada y correspondía a volúmenes de menos de 50 mililitros, pero a su vez el paciente tenía que tener una hipoperfusión severa, y esto se descartaba a través del mapa de Tmax mayor a 10 segundos, y que esos mayor a 10 segundos debían ser de menos de 100 mililitros. La penumbra isquémica debía tener un volumen mayor a 15 mililitros para poder ser incorporado el paciente al tratamiento, y el ratio de mismatch entre core y penumbra debía ser mayor a 1.8. Con estos criterios iniciales se reclutaron alrededor de 70 y pico de pacientes, y posteriormente se pasó a reclutar pacientes directamente con el aspect mayor o igual a 6, al igual que los estudios previos, y se incorporaron los 125 pacientes restantes. O sea, de los 200 y pico de pacientes, la gran mayoría se hizo con el aspect solo. Ahora, yo les mencioné la idea, el concepto de grandes volúmenes de territorio de arteria cerebral media, pero también les mencioné un concepto muy vago que es el tercio de la arteria cerebral media. Y después hablé de volúmenes específicos del 70 centímetros cúbicos o de 50 centímetros cúbicos. Este es un estudio ya del año 93 donde evaluó el volumen de incumbencia de la arteria cerebral media y de la arteria cerebral posterior y de la arteria cerebral anterior, pero vayamos específicamente a la arteria cerebral media y vemos que tiene una mediana de distribución de su volumen que está cercano a los 290 centímetros cúbicos, entre los 270 y 280 centímetros cúbicos. Entonces, si vamos al volumen que yo les mencioné antes de los estudios de 70 centímetros cúbicos, estaría muy cerca de ese tercio del volumen de distribución de la arteria cerebral media. Posteriormente, otro estudio que lo calculó no por volumen, sino por segmentos de lóbulos cerebrales comprometidos o de áreas comprometidas, que fue el estudio Atlantis, que en este caso también utilizaba el concepto de tercio de la arteria cerebral media de acuerdo al compromiso frontal, parietal, temporal o de los ganglios basales. La escala de aspect también, que se las mencioné y que fue utilizada excepto en el estudio Mr. Clean, prácticamente en el resto, que hablaban de aspect de más de 6 a 10 para incorporar a los pacientes, justamente porque se buscaban pacientes que tengan core pequeño. Ustedes recuerdan que la escala de aspect va de 0 a 10. 0 son aquellos pacientes que tienen comprometido todas las zonas que vamos a evaluar con la escala, o sea, un gran volumen, y 10 son pacientes que no tienen visiblemente compromiso del cerebro, aunque sí sabemos que lo puede tener desde el punto de vista de la perfusión, pero que no están transcurrido el tiempo suficiente como para que lo veamos. Y si vemos este gráfico de barras, podemos ver claramente cómo con los distintos tipos de compromiso de aspect, el pronóstico funcional
y de muerte de los pacientes es totalmente diferente, obteniendo los mejores resultados con las escalas de 10, 9, 8, 7 y así va reduciendo los resultados a medida que bajamos en el valor del ASPEC. Las zonas que calculamos son zonas claramente corticales, que son 3 a nivel de los cortes de los ganglios basales y otras 3 en los cortes por arriba de los ganglios basales ya a nivel del centro semioval. Y después tenemos 4 puntos que suma a través del compromiso de estructuras de los ganglios basales o de la región estriatal, como es el cabeza de caudado, la ínsula, el putamen y el brazo posterior de la cápsula interna. Estos son los puntos que evaluamos, que yo les mencioné antes, y hoy la escala de ASPEC es una escala muy aceptada, pero uno de los grandes problemas que tiene es la inconsistencia interobservador, ya que uno tiene que estar muy entrenado para poder leer la escala de ASPEC y puntuar lo mejor posible a la realidad, con respecto a la realidad. Es por eso que es un área que está en desarrollo, sobre todo de los software de inteligencia artificial, y lo que están realizando en estos momentos son los cálculos automatizados según el compromiso de las densidades de la escala de ASPEC. Y esta es una solución que da el sistema de Ischemia View de Rapid, donde hace el cálculo en forma automatizada del ASPEC y que nos ayuda a la hora de decidir o de interpretar esta escala, sobre todo disminuyendo la posibilidad de variaciones importantes interobservadores. ¿Qué es lo que nosotros hemos observado respecto al compromiso de la escala de ASPEC? Y son cambios importantes porque vemos cómo, guiándonos en estos pacientes, tenemos resultados totalmente vinculados al volumen de compromiso, y es muy importante tener esta información antes de encarar un tratamiento, porque sabemos cuál es el pronóstico que va a tener el paciente si no lo tratamos, pero también sabemos cuáles son las chances que va a tener cuando lo tratamos. Estos son resultados de pacientes de nuestra institución que fueron a tratamiento con distintas graduaciones de la escala de ASPEC después de un tratamiento de trombectomía mecánica por la oclusión de un gran vaso cerebral, y también sabemos cuáles son los compromisos que van a tener de una complicación como es la hemorragia intracraneal sintomática, que claramente es mucho mayor en los pacientes que tienen ASPEC de 0 a 5 porque tienen los volúmenes de isquemia mucho más desarrollados que aquellos que tienen ASPEC mayores a 6. Otro aspecto que siempre tenemos que ver es el compromiso de áreas que están por fuera del parénquima, y en este caso son los vasos. Recuerden que la oclusión de un gran vaso uno la puede diagnosticar viendo signos indirectos, como pueden ser la hiperdensidad de arteria cerebral media, y recuerden que cuando tenemos duda de si esa hiperdensidad de la arteria está vinculada a un trombo o a calcio, tenemos que utilizar la escala de las unidades de Hanfield para podernos guiarnos. Y esta escala Hanfield por arriba de 45 o de 50, que es la posibilidad de que haya un trombo en la arteria vinculado a un NIH mayor a 10, prácticamente nos estaría seleccionando una población de pacientes que yo le puedo hacer el TPA, pero tengo que ir buscando la posibilidad de derivarlo a un centro que tenga tratamiento para trombectomía mecánica, porque es muy probable que la requiera posteriormente. Otros estudios como han también utilizado los estudios de perfusión para poder prolongar la ventana terapéutica ya del TPA endovenoso hasta las 9 horas, y utilizando los mismos criterios de selección de los pacientes para Down y Diffus, o sea, mostrando volúmenes de core isquémico pequeños con grandes penumbras, y habilitaban a los pacientes para el tratamiento, información que hoy está ya en las guías de tratamiento americanas y también en las nacionales. Con respecto a la trombectomía mecánica, sabemos que no terminó en esas 6, 8 y 12 horas que les mostré anteriormente, y hoy sabemos que las podemos extender hasta las 24 horas según el estudio Dawn y hasta las 16 horas. Ambos estudios reclutaron pacientes con tomografía computada y estudios de perfusión
para determinar el mismatch entre el core isquémico y la penumbra, pero también podían utilizar, sobre todo en el Down, la resonancia magnética y establecer el core isquémico con la secuencia de difusión. Sabemos que el tiempo es determinante en todo esto, pero no todos los pacientes cursan un infarto de la misma manera, y tenemos pacientes que en poco tiempo desarrollan mucho volumen de infarto y en mucho tiempo poco volumen de infarto, y eso va a depender básicamente de las colaterales. Estas colaterales es lo que nos permite y nos obliga a estar alerta en aquellos pacientes con bajo NIH y poco tiempo de evolución, porque tal vez no es lo que esté cursando un evento de pequeño vaso, sino puede ser un gran vaso ocluido, y tenemos aquellos pacientes con muchas horas de evolución y con un NIH sostenido en el tiempo y con volúmenes pequeños. Entonces, eso es lo que tenemos que estar atentos a diagnosticar, porque no debemos excluir a los pacientes. Esta escala de colaterales la podemos hacer también con tomografías contrastadas, obviamente, para poder determinar la distribución de los vasos a través del territorio, sobre todo de la arteria cerebral media, si bien hoy tenemos escalas de colaterales también para el territorio posterior. Una vez que uno excluye la posibilidad de reclutar pacientes por el aspecto simplemente y caemos en ventanas hiperextendidas, sabemos que tenemos distintas combinaciones de mapas de perfusión para establecer la incorporación de los pacientes al tratamiento al identificar ventanas terapéuticas. Esto varía a lo largo del tiempo y crece o inicia un concepto de aquellos pacientes que son lo que se llaman progresores rápidos o progresores lentos, y eso hace referencia al volumen de infarto que desarrollan en poco o en mayor tiempo. Y esos grandes volúmenes o pequeños volúmenes van a depender de esas colaterales, y son todos cambios que nosotros podemos ver a nivel de la tomografía, aprendiendo obviamente a identificarlo. Y recordemos que los pacientes que uno quiere excluir del tratamiento son aquellos pacientes que tienen lo que llamamos, van a tener una recanalización, una reperfusión fútil. O sea que por más que yo haga el esfuerzo de abrir una arteria, no se va a ver reflejado en un beneficio funcional. La posibilidad de tener esos pacientes dentro de las primeras 6 horas es baja y no supera el 15%. Por eso uno plantea que dentro de las 6 horas iniciales debemos reclutar a los pacientes rápidamente, tal vez tan solo con una tomografía computada que nos excluya una hemorragia y que nos confirme una oclusión de un gran vaso cerebral, e incorporarlo al tratamiento ya estándar, que sería el TPA en caso de que corresponda, seguido de la trombectomía mecánica. Y en aquellos pacientes con ventanas hiperextendidas, más allá de las 6 a 8 horas, ahí sí tenemos que destinar lamentablemente una pérdida de tiempo en el uso de los estudios de perfusión cerebral. Entonces, básicamente, y para concluir, recordemos que en tiempos de ventanas precoces tenemos que no seleccionar tanto los pacientes con estudios muy sofisticados, sino que al contrario, tenemos que darles la posibilidad de ser incorporados al tratamiento con estudios sencillos como es la tomografía computada, como hizo el estudio Mr. Clean, y de esta manera tratar más pacientes, porque en la globalidad de los pacientes de la población que concurre a la guardia, vamos a lograr de esa manera beneficiar mucho más cantidad de pacientes. Así que seamos rápidos, tratemos más y hiperseleccionemos menos cuando sabemos que la población de pacientes es lo que nos está pidiendo en las primeras por lo menos 8 horas. Gracias. Ahora vamos a escucharlo nuevamente al doctor Pedro Lilic, que va a concluir la presentación. Lo escuchamos, doctor. Bueno, gracias. Muchas gracias, Juan. La verdad que magníficas las presentaciones de todos ustedes, absolutamente ilustrativas, la verdad que espectaculares. Con el poco tiempo que nos queda, vamos a ver un par de casos quizás. Todos entendimos que la tomografía cortical mejora significativamente cuando queremos caracterizar un tejido, si uno lo compara con la tomografía. Introduce el color, ¿no? La verdad que es espectacular, porque en blanco y negro solo podemos identificar la forma de los objetos. Por lo tanto, no es posible ver cambios en la ropa o menos en las hojas de los árboles. En la foto color
está todo más claro. El sombreado ya no es un problema y los colores cuentan la historia. Inclusive en la escala de colores, donde también podemos reconocer es el material de composición. Salimos del blanco y del negro, de la escala de grises, y entonces gracias al icon espectral nos vamos hacia los detectores. La diferencia está en los detectores. Yo creo que el cambio radical está en los detectores que nos permiten ver, entonces, depende de la energía en la alta o en la baja, podemos ver la profundidad o no de la luz. Por ejemplo, el funcionamiento del detector es muy similar a un fenómeno conocido por los buceadores. En agua poco profunda todos los colores del coral son visibles, pero cuando uno va mucho más profundo, pues todo parece azul debido a la interacción de la luz con el agua. Y esto es algo muy importante. En la firma espectral es que cada voxel tiene un valor Compton y un fotoeléctrico propio. Cuando uno suma el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico, uno adquiere la firma espectral. Y lo más importante de todos es esto que ustedes ven acá, todas estas aplicaciones que podemos tomar con un solo tomógrafo, y con dos detectores, alta y baja energía. Uno puede diferenciar realmente, ¿es contraste o es sangre? ¿Es calcio? ¿Es ácido úrico? A nosotros, desde el punto de vista terapéutico, nos hace una diferencia espectacular. La tecnología full espectral, ya lo dijo Pablo, está disponible de 120 a 140. Se programa y se adquiere como una tomografía convencional. No agrega radiación adicional, y esto es absolutamente importante porque modulamos la dosis. No tenemos restricciones del field of view, y mantiene la misma rapidez de adquisición, lo que para el stroke, para el ACV, es muy importante. Permite, lo mostró Gastón, realizar estudios donde se ve muy bien con muy baja dosis de contraste, o inclusive utilizando el contraste que nosotros inyectamos durante la terapéutica intraarterial. Reduce artificios en las imágenes, y lo más importante, esta información está siempre disponible. De todos los objetivos que nosotros tenemos para el tratamiento de endovascular stroke, yo les puedo asegurar que en todos ellos, en todos los que están citados acá, desde el ACV cardioembólico hasta el vasoespasmo cerebral, los hemos utilizado para ver la placa, ya sea la placa extracraneal a nivel de la carótida o la placa intracraneal, obviamente para las disecciones e inclusive para las trombosis venosas. Este es un caso, le voy a mostrar primero lo que hacíamos antes del COVID y antes del espectral. Es un hombre joven, 58 años, segundo stroke, ya tenía un stroke previo, le tenía ocluida la cerebral media del lado derecho, le hicimos una trombectomía con Solitaire y encontramos que esto lo solucionamos, pero el enfermo tenía la causa de la recurrencia de su stroke, tenía un foramen naval permeable. Esto es antes del tratamiento, la difusión y la perfusión, la angiografía mostrando la oclusión de la cerebral media, un gran vaso, NIH antes 15, después 10, 24 horas, vean ustedes, ya perfundido el cerebro con la angioresonancia, y esta es el transesofágico que muestra el foramen oval permeable, y esta es la solución. En el mismo servicio solucionamos el stroke y solucionamos el foramen oval permeable, y este es el enfermo antes de irse de alta junto con nuestra coordinadora de la unidad de stroke 1, la doctora Ciardi. Algunas cosas, como dijeron mis antecesores, nos sirvió la pandemia, una desgracia total, pero a su vez ha sido una oportunidad. Nos dio una oportunidad para empezar a utilizar el espectral, que lo asociamos en este caso con un aviso, una mejora importante en las comunicaciones prehospitalarias e intrahospitalarias. El equipo ya está preparado cuando el enfermo llega, porque tenemos una muy buena comunicación con el sistema prehospitalario, y luego la inteligencia artificial en Rápida. Hay muchos sistemas de inteligencia artificial, nosotros utilizamos, y nos ha cambiado todo. Vean esto, es una mujer de 45 años en tratamiento con valsartán, hipertensia previa, fuera de ventana, llegó en el límite, casi 4 horas y media, así que tenía un aspecto de 3, que ya explicó el doctor Sirio muy bien, un aspecto bajo. Vean el cálculo de volumen del core isquémico y volumen de la penumbra por tomografía. Esto es automático. Nosotros antes
seleccionamos todos nuestros pacientes por resonancia, ahora prácticamente hemos cambiado todo a espectral. En el mismo estudio podemos hacer y podemos ayudarnos, podemos ver qué pasa en el tórax, podemos ver la aorta, podemos ver los grandes vasos. Ver aquí ya se ve que no pasa, apenas hay un flujo laminar en la arteria carótida interna, que casi no sé, apenas un poquitito de flujo. O sea, claramente hay una obstrucción, pero podemos ver claramente la anatomía, podemos elegir qué tipo de catéter, qué tipo de guía podemos utilizar. ¿Vamos a usar balón para ocluir el flujo o no vamos a usar balón? Y aquí tenemos entonces el trombo, parecía una disección al principio, luego ven ustedes el trombo flotante que se extendía hasta la cerebral media, y aquí ven el stop total a partir de M1, aquí está la bifurcación, A1 para un lado, M1 para el otro. Aquí está el stent driver en posición, el stent que sirve entonces para sacar el trombo. ¿Y dónde está el origen del trombo? Como ya lo mostró muy bien el doctor Granillo, ahí ustedes lo ven a nivel de la orejuela. Si bien está enfermo, este es el flare, la difusión de la perfusión, y lo interesante, este enfermo, a pesar del aspecto de 3, a pesar de que entró con un NIH de 24, a pesar de que llegó fuera de ventana para TPA, el enfermo se fue con un NIH de 5. Así que ha sido fantástico. Todos los días vamos aprendiendo. Hemos aprendido a que cómo nos va a ayudar en la selección del paciente, la composición del coágulo. Vamos a tener un coágulo más fresco, más viejo, menos fibrina, más fibrina, y esto realmente lo podemos seleccionar muy bien. Y ya hay bastante literatura, le muestro un par de artículos nada más, y esto claramente tiene un potencial enorme para influenciar qué tipo de tratamiento endovascular vamos a usar, y podemos estar preparados. Obviamente aquellos coágulos de menor densidad, más blandos, son evaluados mucho más rápidamente por la aspiración. Uno llega a la cola del trombo, lo aspira y lo retira rápidamente, mientras que aquellos coágulos más densos tienen más fibrina y seguramente van a necesitar o un stent driver o la mayoría de las veces una técnica combinada. Esto también ha sido mostrado por el doctor Di Luca, es tremendamente importante la sustracción de calcio para nosotros. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que cuando pongamos un stent aquí adentro, tenemos que cubrir, sin ser totalmente cubierto, para no tapar la virgen de la externa, tiene que cubrir la mayor cantidad posible de placa y de calcio para que no protruya a través de los strats y haya embolia distal. Y para esto claramente antes usábamos de una sola capa, hoy los de más de una capa son casi mandatorios para esos casos, porque vean ustedes cómo aquí está la placa fracturada, aquí la corregimos y vean cómo en el stent de multicapas contiene perfectamente bien el calcio y la carga aterotrombótica de la placa del otro lado. Así que las aplicaciones de la tomografía de doble energía en neuroimágenes creemos que ha llegado para ayudarnos enormemente. La mayor duda que todo el mundo tiene es contraste, sangre. Bueno, realmente con el espectral esta duda se aclara absolutamente rápidamente. La otra duda es que a veces los enfermos son derivados de otra institución donde se les coloca un goteo endovenoso, se le hace un angiotac, se certifica que está el trombo, se deriva el paciente y cuando llega le hacemos la tomografía computada y dudamos que esto es contraste o es sangre. No, es contraste. Y con el espectral se ve absolutamente bien y uno rápidamente lo... Bueno, yo le agradezco a todos que se han quedado hasta aquí para ver estas conclusiones. Creo que la tecnología de energía dual llegó para quedarse. Es una herramienta poderosísima para complementar nuestras imágenes en agudo en el tratamiento del ataque cerebrovascular. Muchas aplicaciones clínicas han demostrado un valor añadido especialmente sobre todo en el diagnóstico del cerebro, pero especialmente en la isquemia y en la hemorragia cerebral. Los métodos emergentes de cuantificación del yodo tienen un potencial enorme, pero para nosotros es muy importante porque nos guían la terapia médica, o quirúrgica, o intervencionista, o combinada. Esta tecnología va a continuar evolucionando. Piensen que nosotros apenas la tenemos meses. Prometen una maduración de expansión en su papel muy importante en todo lo que es la neurociencia emergente. Yo quisiera agradecerle por sobre todo a toda la gente de Philips, especialmente a Alexis Costa por la cálida introducción y por todo el esfuerzo, y especialmente quiero agradecerle a toda la gente de Philips que a lo largo de casi 30 años
trabaja con nosotros codo a codo, tratando de brindarle una mejor tecnología y una mejor imagen para el paciente. Yo no los aburro más, creo que llegamos al fin. No sé si hay preguntas, si hay comentarios, alguien quiere agregar algo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde de Buenos Aires. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta del público. Los invitamos también, si alguien más quiere dejar sus preguntas, ya saben, en la barra inferior pueden ir escribiéndolas. Hasta el momento tenemos una pregunta que nos dicen: ¿qué pasa con el contraste extravasado? No sé si alguno de los doctores quiere dar respuesta. Gastón, ¿querés contestar a vos o Pablo? Sí, yo primero voy a hacer una observación desde lo neurológico, doctor. Para nosotros, en el contraste extravasado, cuando hablamos después de la reperfusión de un gran vaso cerebral en un stroke agudo, es un signo que no nos gusta mucho, porque nos está diciendo que hubo sufrimiento de barrera hematoencefálica. Lo hemos aprendido a ver y a respetar en todas sus gamas, desde extravasación en espacio subaracnoideo sutil hasta cambios ya mucho más importantes que involucran muchos de los segmentos del territorio de la corteza que estaba involucrada. Y para nosotros es muy importante, porque independientemente de la disrupción de la barrera hematoencefálica, es un signo precoz de posible compromiso de sangrado sintomático. Entonces, sabemos que tenemos que ser muy exigentes con esos pacientes para control de los posibles riesgos de la reperfusión, un control muy estricto de la tensión arterial, y muchas veces el doctor nos enseñó también a ver ese signo en el SPER-CT en los pacientes que tienen enfermedad en tándem, y determinar, antes de terminar el procedimiento, de saber si se le va a poner un stent carotidio o no, porque si encontramos mucha extravasación de contraste, tal vez se difiera la colocación del stent por el uso de la antiagregación plaquetaria. Entonces lo utilizamos de distintas maneras, como un marcador de riesgo de sangrado, básicamente. Sí, yo creo que es muy importante la pregunta, muy pertinente. Para nosotros es una alerta el contraste extravasado, es una alerta enorme, y es una alerta que transmitimos una vez terminado hacia la gente de terapia intensiva que sigue con el neurointensivismo del paciente. Estos enfermos tienen un riesgo enorme. La barrera hematoencefálica nos hace únicos, es quizás uno de los órganos que se caracteriza porque tenemos el cerebro, tenemos una barrera. Cuando esta barrera se abre, se puede romper, y al principio puede ser nada más que contraste, luego puede ser sangre. Así que si no controlamos sobre todo la presión arterial y no manejamos adecuadamente la anticoagulación y la antiagregación, puede llegar a ser un desastre. Así que es una alerta extremadamente importante, y aparte es un paso previo hacia la ruptura de esa barrera con el hematoma consecuente. Así que gracias por la pregunta, es muy pertinente, y para nosotros es una alerta extremadamente importante, como lo dijo Juan recién. Muchas gracias, doctor. Por el momento no tenemos más preguntas. Bueno, si no muchas recibimos gracias. otra pregunta, daríamos por terminada la jornada. Bueno, muchas gracias otra vez a todos los panelistas. Gracias por la invitación a Philips. Y acuérdense, el 29 todo el mundo se tiene que mover. Ayúdennos a prevenir el ataque cerebral. Por más que tengamos las mejores imágenes, lo mejor es prevenirlo. Y si lo tenemos, rápidamente a tratarlo. Recuerden que el tiempo y la imagen son el cerebro. Si llegamos con este mensaje, este webinar habrá cumplido su función. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego.